Bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos felices de poder llegar a todos ustedes una vez más con estos videos, con estos recursos y estas herramientas que edifican tu ministerio, tu llamado, tu ministerio para volverte un líder insigne en este tercer milenio. Siempre muy agradecidos a toda la gente que nos escribe, la gente que comenta y también recuerde suscribirse a nuestro canal. Es muy importante que se suscriba porque así también cada vez que subamos recursos nuevos, YouTube dentro de su algoritmo va a permitir que usted pueda ver todos estos materiales que estamos subiendo y que te van a bendecir enormemente. También siempre destaco y agradezco mucho a la gente que deja sus comentarios y sus testimonios que nos ayudan enormemente para seguir adelante haciendo estos videos, ya que para nosotros cada vez que leemos un testimonio es realmente una satisfacción saber que podemos bendecir su vida, su familia, su ministerio. Hoy estoy aquí con mi esposa Leila. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, muy feliz de poder estar nuevamente aquí en este podcast con ustedes. Así que hoy tenemos un podcast bien interesante. Vamos a hablar un poco de las mentalidades, pero ante todo sobre cómo podemos revertir la programación al fracaso. Y es un tema bien interesante, ya que lo que respecta a mentalidades, pensamientos, ideas, es algo que a nosotros nos gusta ayudar mucho a los ministros, porque creo que la forma de pensar afecta también mucho la forma de cómo nosotros también servimos y cumplimos nuestras tareas ministeriales. Así que bueno, tenemos un podcast interesante, así que bueno, veamos hoy qué preguntas tenemos y qué cosas podemos dejarle a la gente que nos está mirando. Sí, muy interesante sobre las mentalidades y todo eso, cómo eso dirige tanto nuestra vida, ¿no? La forma de pensar. Y el tema de hoy es la programación al fracaso, cómo revertirlo. Si comenzamos, me gustaría preguntar a qué te refieres o a qué se refiere más específicamente cuando hablamos de la programación al fracaso. Estamos hablando de un sistema de creencias que se fundamenta obviamente en la pérdida, en lo negativo. Tú vas a descubrir que hay personas que tienen una tendencia, una inclinación siempre a todo lo que está ligado a perder, al temor, a fallar. Y es como que es algo subconsciente, inconsciente, donde hay una mentalidad que gobierna de que yo no voy a ganar, yo voy a perder, a tal punto que tú vas a notar gente que te dejan claro en el momento que pierden o algo no sale como ellos esperaban, te dejan bien claro que ellos ya sabían que esto no iba a funcionar. Yo te dije, yo sabía que nos iba a ir mal. Tú vas a descubrir que especialmente en ciertas culturas latinoamericanas hemos descubierto que eso es más fuerte todavía. Hay culturas donde el sistema de creencias, la ideología del pensamiento a fracasar es algo que gobierna a la gente desde pequeño y obviamente tú vas a hablar con gente adulta dentro de ciertas culturas y ellos todo el rato el pensamiento es perder. Así sea, no importando lo que apunten, así sea estudios, empresa, educación, y el sistema de creencias que te conduce a la pérdida o al fracaso es tan fuerte que aún el día que tienes un éxito, la gente que tiene esta mentalidad de fracaso, si llegara a tener por alguna casualidad éxito en algo, es tan fuerte ese pensamiento a fracasar que se terminan saboteando a ellos mismos ese éxito que alcanzan. Porque esa programación es tan fuerte que ellos mismos se autosabotean si llegan a tener un poco de ganancia, un poco de éxito, ellos mismos lo van a matar con esa programación tan fuerte del fracaso que tienen. Siempre me interesó mucho cuando Jesús dice arrepentíos.
Y cuando él dice eso, la palabra original es metanoia. Cambien su manera de pensar. Sí. ¿Por qué Jesús dice eso? Como que él conoce, sabe que también durante la infancia, durante nuestra cultura, uno tiene una forma, ha recibido una programación tan contraria a lo que él trae, Sí. a su mensaje. Porque arrepentimiento es la forma en cómo tú reseteas algo. Cada vez que te arrepientes, tu mente se resetea. Algo pasa no solamente en tu espíritu, también cuando te arrepientes, inmediatamente tu forma de pensar empieza también a cambiar. Y por eso el arrepentimiento no es algo que se hace una vez en la vida. Arrepentimiento es algo que se hace todos los días. Y cada vez que tú te arrepientes, lo que tú estás haciendo es denunciando una forma incorrecta, no solamente de haber actuado, estás denunciando delante del Señor una forma incorrecta de pensar. Y que ahora tú te vuelves y te alineas al pensamiento y al consejo de Él. Por eso el primer mensaje de Jesús fue que hubiera un cambio en la forma de pensar, para poder revertir esa programación al fracaso. Porque nadie desea que ganes como Dios desea. Es decir, si hay alguien que desea que tú tengas éxito, que te vaya bien en la vida, si hay alguien que realmente lo desea, es Dios. Nadie desea más que tu papá Dios que te vaya bien. Entonces hay personas que por causa de una mentalidad religiosa, porque la mente religiosa es una programación al fracaso también, no te vas a dar cuenta que el religioso te va a poner cargas para que no te puedas levantar. El religioso no solamente te va a impedir que entres, sino que el religioso también se va a encargar de que no entres. no entres. Bueno, un sinfín de cosas, pero es bien interesante notar que cuando uno comienza y nace de nuevo al reino de Dios, hay personas que nacen de nuevo, pero vas a descubrir que su mente no la renuevan, porque la renovación de la mente es algo que se hace todos los días. A lo mejor el nuevo nacimiento fue un evento, fue un suceso, aconteció ahora, nací de nuevo. Pero lo que respecta a la forma de pensar es algo de todos los días. Todos los días tú tienes que procesar tu mente, todos los días tú tienes que regresar tu mente al Señor. De hecho, para mí es bien interesante cuando Pablo habla de la armadura de Cristo y él dice que debemos tomar el yelmo de la salvación. El yelmo. El yelmo, justamente el casco que cubre la cabeza, y es el yelmo de la salvación porque aunque mi espíritu fue salvo una vez, mi mente tengo que salvarla todos los días. Todos los días la mente se quiere desviar, todos los días tu mente se quiere ir a otra parte y la mente hay que estarla regresando, salvándola, regresándola al Señor cada minuto, cada hora, cada momento, porque pasan tantos pensamientos todos los días y muchos pensamientos son de temor, de inseguridad, no me va a ir bien. Y a veces está muy arraigado la programación al fracaso, aunque la persona tiene Biblia, va a la iglesia, tiene un pastor, canta canciones, pero tú te vas a descubrir que la persona vive en una cultura constante de pérdida. No avanza, no prospera, no logra tener, no logra, si comienza algo no lo logra terminar, siempre le falta algo, hay una cultura y hay un culto a la mediocridad. Y todo eso está ligado a la forma de pensar. Por eso la programación del fracaso es algo que obviamente no solamente está en la cultura, sino que tus padres también te lo pueden de alguna forma meter en tu forma de sistema de creencias. Sí, porque dicen que los primeros años del niño son los años donde queda improntado una programación muy, muy fuerte, ¿no? Los primeros años de vida. Y si uno ha tenido una cultura, un ambiente de fracaso, de mediocridad, eso queda tan fuerte, improntado en uno, que después uno necesita revertir todo eso. Sí, de hecho la palabra de Dios dice que nosotros fuimos redimidos de la vana o fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y no porque nuestros padres eran malos, es decir, ningún papá dice, ya, yo quiero que te vaya mal, yo quiero que pierdas, yo quiero que seas un fracaso en la vida. Aunque seguramente a alguien quizás se lo dijeron en algún momento, espero que fracases.
pero hay cosas que no se necesitan decir. Tú vas a descubrir que uno recibió una forma de pensar a través de palabras, culturas, a través de la mediocridad, a través de una forma de pensar que se dio a lo mejor en la impuntualidad, en comenzar y nunca terminar. Tú vas a descubrir que en las familias que hay una programación al fracaso, todo es muy mediocre. Algo puede estar roto ahí por años y nadie lo arregla. Una pared puede estar sin pintar años y nadie la pinta. Y todo eso te va dejando una impronta, ¿viste? En tu mente de mediocridad, de fracaso, de pérdida, la impuntualidad, el desorden. Una vez que tú te acostumbras al desorden, el desorden también está muy ligado a la programación del fracaso. Y tú vas a descubrir que hay hogares donde el desorden es el ambiente más común. Entonces, para mí, cuando hablo de éxito y fracaso, éxito no tiene mucho que ver con cuánto dinero tú tienes o cuántos títulos universitarios tú posees. Estamos hablando de un espíritu, una forma de pensar, excelencia, que lo que tengo a lo mejor no es perfecto, pero lo mejoro. Excelencia, que a lo mejor se hace lo mejor de lo que hay en el momento. Me dicen que llegue a las 10, pero llego un cuarto para las 10. Claro. Excelencia, que a lo mejor yo tengo, lo que tengo no es mucho, pero esto poco que tengo lo administro bien y lo sé invertir para luego tener más. Entonces tú vas a descubrir que en las mentalidades de programación al fracaso no se sabe ni retener. Lo que se tiene se pierde rápido. No se sabe multiplicar algo, no se sabe reproducir. Entonces es muy importante ir creando estas mentalidades. Y veíamos hace un tiempo atrás, nos reíamos tú y yo de un video de una cierta mamá en un cierto país de Latinoamérica que parece que el video comenzaba diciendo el hijo tenía un sueño de ser un cantante sí. Y de que iba a cantar y que él iba a ser una estrella un día. Y luego entrevistan a la mamá y la mamá dice, no, él nunca va a ser cantante. No, yo no creo, yo creo que nunca lo va a lograr. Claro, yo le sigo nomás. Yo nomás le trato de seguir como la corriente, trato de, pero no, él nunca lo va a lograr. Y ahí tú puedes ver que hay una programación al fracaso, es decir, aún la mamá que ama a su hijo está convencida de que su hijo no lo va a lograr, que su hijo va a ser un perdedor a lo mejor igual que ella, ya que en la familia nadie nunca se ha destacado por nada. Y yo creo que cuando tú comienzas a cambiar esa programación al fracaso, también comienza a venir un hambre por lograr lo que otro no ha logrado en la familia, de conquistar algo que otro no ha conquistado en nuestra genealogía. Viene un hambre por destacarse, no para mirar a otros en menos, sino para abrir un camino para que otros vengan después. Y cuando hay una programación al fracaso, tú vas a descubrir que la gente tiene este pensamiento. Si nadie lo ha hecho, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que otro lo haga primero. Claro. Y si, bueno, y no es mi culpa que esto esté mal, no es mi culpa que esto esté desordenado, que yo no lo desordené, ¿por qué lo tengo que ordenar yo? Y eso es muy típico de la gente que tiene una programación al fracaso, porque esa gente siempre se está excusando de por qué ellos no deben hacerlo, pero cuando tú cambias y reviertes esa mentalidad, tú ahora tienes un sentido de responsabilidad que si otro no lo ha hecho, yo lo tengo que hacer. Y si esto yo no lo eché a perder, ok, yo no lo eché a perder. Ya no es mi culpa esto, pero yo lo voy a arreglar. La gente que va revirtiendo esa programación al fracaso, una de las primeras cosas que le va pasando es que va teniendo un sentido de responsabilidad en la vida, que aunque ellos no destruyeron algo, bueno, si yo estoy aquí, aunque yo esto no lo hice mal, yo lo voy a comenzar a restaurar y yo lo voy a arreglar. Entonces, son diferentes ópticas, pensamientos, mentalidades, y yo creo que es muy importante cuando hablamos del ministerio tener una mentalidad de reino, una mentalidad donde se piense como Dios piensa, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que hay líderes de célula, hay pastores, hay gente en el ministerio que una de las razones de por qué batallan mucho es porque están todo el rato, aunque no lo dicen, pero están todo el rato teniendo un pensamiento
Me voy a poner una meta, pero yo sé que no la voy a lograr. Me voy a poner un desafío, pero yo sé que no lo voy a conquistar. Vamos a hacer un evento para crecer, pero yo sé que la gente no va a llegar. Vamos esta semana a hacer una actividad para consolidar y rescatar o llamar a gente nueva, pero yo sé que la gente no se va a congregar. Hay como algo muy arraigado en la mente que está diciendo todo el rato, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Y hay una conversación muy íntima a nivel personal contigo mismo todo el rato, a lo mejor donde estás. Algo te dice, una voz te dice en tu inconsciente que tú no lo vas a conquistar esto. Entonces, hasta que tú no logres cambiar esa mente o esa voz, te va a costar mucho triunfar en la vida. Y cuando yo descubrí que estaba luchando con eso, yo recuerdo que yo te despierto una mañana y te digo, Dios me habló que debo cambiar mi forma de pensar. Y yo te dije, Dios me recetó un pasaje de la Biblia. No sé si te recuerdas. Sí, claro, te recuerdo. Porque tú no puedes cambiar una forma de pensar hasta que tú no tienes una palabra de Dios. Y una de las palabras que Dios me dio a mí a nivel personal, que debía repetir, que debía hablar y confesar y creer todos los días, era que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y ha sido una palabra que declaro, hablo, la confieso, la pienso todos los días, porque hay que tener ese pensamiento que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa palabra creo que trabaja en mí y la hago trabajar en mí continuamente. Claro, y ahí viene entonces la reprogramación y de revertir esta programación al fracaso que uno tiene. Y ya nos estás dando ahí un consejo cómo revertirlo. No estás hablando de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, qué poderoso, ¿no? Para poder revertir esa programación al fracaso, a la pérdida. Sí, y tú vas a descubrir que cada vez que Dios te habla, la palabra de Dios, cuando Dios te dice algo, tiene tanto poder, y por eso una de las cosas que Dios le dice a Josué que debe meditar en esta palabra de día y de noche. Lo primero que le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y no algo, sino que todo te saldrá bien. Y fíjate cómo el hablar, el pensar y el hacer es una trilogía que enlaza y que comienza a reprogramar y comienza a establecer una nueva cultura que va trayendo cambios que son extraordinarios. Pero yo diría ahí que es muy difícil reprogramar algo o cambiar una forma de pensar sin lo primero que es lo que tú hablaste, sin un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que desarraiga las ideas falsas, porque tú tienes que limpiar un terreno antes de sembrar algo. Por eso los agricultores, cuando van a trabajar una tierra, lo primero que hacen es despedregar, desarraigar, arrancar todo lo que pueda estar abajo, que cuando se siembre la semilla termine estorbando la cosecha o a lo mejor echando a perder la cosecha. Y yo creo que el arrepentimiento, y por eso una de las cosas que ayuda mucho es descubrir aquí, esto es una mentalidad de fracaso. Esto es una programación de pérdida. Lo acabo de descubrir. Y eso es un gran avance, porque a veces cuando uno tiene una mentalidad, una forma de pensar, no puede ver cuál es ese argumento o forma de pensar que lo está llevando al fracaso. Sí. Pero el poder detectarlo ya es un gran avance. Y tú vas a ver que cuando tú hablas con pastores frustrados, ellos te dicen, sí, pero yo ya lo intenté, sí, yo ya lo he hecho, sí, yo ya lo traté, yo lo he probado todo, yo lo he intentado todo, a mí nada me resulta, nunca lo logro, no sé por qué. Y la programación al fracaso hasta te genera un resentimiento con Dios, porque te convence de que tú has probado todo y que el que está equivocado aquí es Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado
Porque la gente que tiene esta programación a la pérdida o al fracaso, como lo estamos hablando, son personas que tú vas a notar que siempre tienen una excusa. No, es que aquí no se puede. No, en este país no se puede. No, en esta ciudad es muy difícil. No, aquí nadie quiere. No, es que este país es distinto. No, es que en esta cultura la gente, células en las casas no va a funcionar. No, yo he predicado y la gente no llega. Todo eso hay que tener mucho cuidado porque esa forma de pensar a la luz de la Biblia te dice que el equivocado eres tú. Claro. Porque con Dios sí se puede. Y cuando te encuentras con una ciudad que es impenetrable como Jericó, Dios tiene siempre una estrategia de cómo conquistarla. Y para eso Dios tiene a su pueblo, porque hay 1001 razones por no conseguir o conquistar todas las cosas o las cosas por delante, esa ciudad, pero Dios tiene un pueblo. Claro. Para que diga y crea y confiese otra cosa. Claro. No esté siendo un eco de lo que no se puede hacer, no un parlante diciendo y declarando lo que no se puede hacer, sino que siendo un vocero de Dios y poder traer el cambio, la diferencia. Sí, y ahí tú te vas a dar cuenta que Dios siempre puede o tiene una estrategia para tomar una ciudad. No porque yo he probado todo, a lo mejor, claro, en tu fuerza lo has probado todo. A lo mejor con tu sabiduría lo has intentado todo. Pero Dios siempre tiene un planteamiento muy distinto al que nosotros tenemos y tiene la forma de revertir una situación. Y por eso no hay que encerrarse bajo una óptica de que yo lo probé todo, yo lo intenté todo y que aquí el que parece que no quiere ayudar y hacer nada es Dios, porque eso es lo que estamos diciendo. Porque casi siempre la gente que tiene esta mentalidad o este sistema de creencias de fracaso y de pérdida, indirectamente siempre le está echando la culpa a Dios, que Dios no está respaldando, que es Dios el que no me está prosperando. Yo estoy ofrendando, diezmando, pero Dios no me está bendiciendo. Yo estoy evangelizando, pero Dios no me está dando el crecimiento. Yo estoy haciendo todo, pero es Dios. Y no es verdad. Porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, Dios no solamente promete estar contigo, Dios promete estar por ti. Pero lo más importante es que nosotros estemos por Dios. Y si estamos por Dios, en lo que Dios está apoyando y bendiciendo, obviamente fracasar es imposible. El éxito está garantizado en ese caso. Qué fuerte, ¿no? La programación al fracaso, que podemos tener un Dios triunfante, todopoderoso, salvador, y igual tener fracasos o pérdidas, sufrir pérdidas y fracasos, pero aunque tenemos un Dios todopoderoso, pero esas pérdidas por causa de nuestra mentalidad, de nuestra programación al fracaso. Sí, porque esa forma de pensar es un autosabotaje. Tú mismo te encargas de secuestrar tu propio vuelo. Secuestras tu potencial. Tu forma de pensar termina abortando un llamado. Puede terminar matando algo que Dios te ha dado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces hablamos de que obviamente el aborto es un pecado, pero hemos abortado tantas palabras de Dios sin darnos cuenta. Hemos abortado tantas promesas sin darnos cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado allí porque llega un día que lo que tú no quisiste recibir, Dios se lo va a dar a otro. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta que Satanás ni tiene que hacer mucho trabajo con alguien que ya tiene una programación al fracaso. Porque la persona se va a encargar sola. De autosabotarse. Y yo escuchaba el otro día a alguien que le decía, sí, yo te dije, ¿viste? Yo te dije que no lo ibas a alcanzar. ¿Te acuerdas que yo te dije? Y más encima hablando como que si fuera, wow, como que si fuera un profeta. Como que, viste, yo te dije. No, si yo te dije que no lo ibas a lograr, yo te dije. ¿Te acuerdas que yo te dije? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ese autosabotaje o ese sabotaje que viene de parte de la familia, porque ahí también tú tienes que entender que mucha de la programación que uno tiene y la forma de pensar, uno también la recibió y la heredó de una cierta familia. Y cuando tú heredaste una forma de pensar de tu familia, también tu familia no va a querer que tú sobresalgas más que ellos. Por eso la Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en los de su casa. Tu casa no va a querer
que se levante alguien que sea mejor que ellos. Si vienes de una cultura y de una forma de pensar de mediocridad, no van a querer a alguien excelente. Si vienes de una cultura y de una familia impuntual, no van a querer a alguien que llega a la hora. Si vienes de una familia donde a lo mejor hay miseria y pobreza, no van a querer que alguien prospere. Y si prospera, bueno, nos aprovechamos de él. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el momento y el día que tú comienzas a cambiar tu forma de pensar, también va a cambiar tu forma de hablar, va a cambiar tu forma de actuar. Y eso denuncia a la mediocridad de la familia donde tú naciste. Y a veces se te levanta gente muy cercana que no les gustan los cambios. Y te van a hacer sentir mal. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta que a veces pasan entre familias cuando alguien se comienza a destacar porque comienza a tener metas, comienza a leer libros, comienza a tener un deseo por progresar. Familiares le pueden decir a la persona, para hacerla sentir mal, obviamente, le dicen, ya no eres como antes, has cambiado. Y el día que a ti te digan, ya no eres como antes, has cambiado, ese es una muy buena señal. Claro. Si ya no eres como antes y has cambiado porque eres puntual, si ya no eres como antes y has cambiado porque ahora lo que comienzas lo terminas, si ya no eres como antes y has cambiado porque estás teniendo y te estás poniendo metas, si ya no eres como antes porque has cambiado, porque ahora estás prosperando, sobresaliendo, entonces estás por buena ruta, estás por buen camino. Y no hay que tener miedo, porque una de las cosas que te pasa cuando comienzas a revertir esa forma de pensar es que personas te van va a haber una reacción. Va a haber una reacción. Hay una manifestación. A la gente le molesta. Y de hecho tus amigos, también no solamente la familia, porque los amigos existen muchas veces no para confrontarte cuando te ven mediocre, sino para hacerte sentir cómodo cuando te ven mediocres. Un amigo nunca le dice a otro, vamos, mejora, levántate, prospera, ¿no? Los amigos a veces existen, y hablo de la amistad, obviamente, no una amistad de reino, hablo de las amistades comunes y corrientes. Existen casi siempre para hacer sentir a la persona mediocre que está bien, que su mediocridad se justifica, que su pobreza se justifica, que sus pérdidas y fracasos se justifican. Y eso es peligroso. Y tú también debes entender que si va a haber un cambio de mentalidad, también vas a tener que comenzar a asociarte con gente distinta. Y hoy, más que nunca, te puedes asociar con gente sin tener que estar en la casa de ellos. Tú puedes entrar a mirar una prédica, un discipulado, leer un libro, conectar con gente de tantas formas, de manera que hoy te puedes conectar a gente que está teniendo avances y que conoce cosas sin que tengas un número de teléfono, porque hoy está todo en internet accesible. Entonces eso es muy clave. Y de hecho a mí me llama mucho la atención cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y te das cuenta que la ignorancia es un gran factor de por qué gente tiene una programación al fracaso, y que el conocimiento también es lo que revierte esa programación al fracaso. Pero aquí hay algo muy interesante, porque el Señor le dice a los sacerdotes, por cuanto ustedes rechazaron el sacerdocio, le dice, yo me olvidaré de tus hijos. Y vas a descubrir que la ignorancia de la que se está hablando en Oseas 4:6 no es una ignorancia heredada, es una ignorancia escogida. Porque yo puedo haber heredado una ignorancia, pero la ignorancia más severa es la que yo escojo. Cada vez que yo decido no aprender, yo escojo ser un ignorante. Cada vez que yo decido no leer un libro, yo decido ser un ignorante. Cada vez que yo decido no leer la Biblia, la palabra de Dios, yo decido las tinieblas, porque eso es lo que es ignorancia, es oscuridad mental. Pero fíjate cómo repercute. Dios dice, por cuanto ustedes escogieron esta ignorancia, porque mi pueblo ha perecido, porque le faltó el conocimiento, y el conocimiento tendría que haber venido a través de ustedes los sacerdotes, y porque ustedes los sacerdotes no escogieron la ley de Dios y se olvidaron de mi ley, que es lo que dice obviamente ahí en Oseas 4:6,
por cuanto ustedes se olvidaron de mi ley, escogieron olvidarse de la palabra, yo me voy a olvidar de tus hijos. Porque cuando tú escoges ser un ignorante, eso va a repercutir también en tus próximas generaciones. Entonces, cuando alguien escoge aprender, escoge el conocimiento, también lo debe hacer pensando en sus próximas generaciones. Porque cuando tú cambias una forma de pensar, también estás cambiando la forma de pensar de tus hijos y de la gente que viene después de ti. Esa era una de las preguntas. ¿Qué consejos nos darías para las personas que queremos revertir esa programación al fracaso? Nos has nombrado ahí algunos, pero qué importante, ¿no? Tomar esa decisión de querer cambiar y revertir esa programación. Sí, y querer cambiar es un desafío muy grande, porque cambiar un sistema de creencias, dicen los psicólogos, que es similar a cuando un ser cercano, un ser querido muere. Pero más que muere hay que matarlo. Un sistema de creencias no se muere. No se desvanece solo. No, hay que matarlo. Y es tan doloroso reconocer que, como he pensado, ha sido equivocado. Y hay gente que prefiere, para no decir que ha pensado mal, reconocer de que ha estado en error. Prefiere no reconocer. Claro. Y morir equivocado que reconocer que como ha pensado, ha sido equivocado. Porque tú te vas a dar cuenta que los argumentos mentales son fortalezas construidas en orgullo. Es una altivez, es un pensamiento altivo. La gente como piensa está muy, pero muy ligado al orgullo. Y hay gente que prefiere no reconocer. Hay gente muy terca que tú le puedes decir, estás yendo por el camino equivocado, está mal, está mal, está mal. Pero ellos están convencidos que el dolor de reconocer que están mal es más grande que cambiar. Entonces, uno si quiere cambiar ese sistema de creencias, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿estoy yo dispuesto a declarar oficialmente y públicamente de que todo lo que me enseñó mi cultura, mi papá y mi mamá ha sido equivocado? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de tener que decir que cómo me criaron está equivocado, que el sistema de educación en el que yo crecí me enseñó mal? ¿Estoy yo dispuesto a declarar que esta cultura en la que yo crecí me impartió una mentalidad de pérdida? Entonces, hay gente que no quiere hacerlo. Y por eso también cuando hablamos de mentalidades, es muy importante la palabra cultura. Y yo creo que... Sí, esa era también una pregunta, que cómo y cuánto afecta la cultura en nuestra forma de pensar. La cultura es algo muy importante porque te tocó nacer en un país que no escogiste. Te tocó nacer en una familia que tú tampoco escogiste. Exacto. Entonces la cultura es algo en lo que uno nace. Pero es interesante notar que la cultura también está muy ligada a cultivo. Dentro de una cultura, a ti te siembran y luego tú cosechas algo. Por eso cultura y cultivo están muy unidos. Y si uno quiere cambiar, obviamente una cultura va a tener que cambiar la semilla que uno ha estado sembrando. También la palabra cultura está muy ligado a culto, porque dentro de una cultura se le hace culto o se idolatra una forma de pensar. Tú vas a notar que hay culturas donde hay una idolatría por la mediocridad. Se idolatra la mediocridad. Se idolatra. Se justifica. Se justifica. Se admira el hablar mal. Se admira el que es irresponsable. Hay una admiración por el pillo que robó y que a lo mejor
tenía que devolver $100, pero devolvió $1 y se quedó con $99. Y esa pillería, hay lugares, hay países, hay cultura donde hay admiración por la pillería. Se exalta, se le da culto, como usted dice. Claro, se le hace culto. Es muy difícil reprogramar una mentalidad o cambiar una forma de pensar si tú no estás dispuesto a regresar al cultivo y cambiar la semilla. Porque tú no puedes estar sembrando semillas de pérdida y preguntarte por qué cosecho, por qué estoy sembrando pérdida, pero nunca cosecho una victoria. ¿Por qué estoy sembrando y sembrando mediocridad y nunca cosecho excelencia? Claro, tienes que cambiar el cultivo, tienes que revisar el campo, porque todo lo que tú leas, todo lo que tú recibas, todo lo que tú te conectes, tú vas a tener luego una cosecha de eso. Y también detectar qué cosas admiras inconscientemente que a lo mejor son incorrectas. Hay gente que, como te decía recién, tiene una admiración por la mediocridad, por la impuntualidad, por el hablar mal, por las palabras groseras, por la pérdida. Yo recuerdo cuando yo comencé en mi familia, entendí que mi familia hablaba mal, groserías, las palabras, no las hablaban correctamente, pronunciaban mal. Y recuerdo el día que yo tomé la decisión de que yo no quería hablar así. Y recuerdo tener reacciones de amigos, de familiares. ¿Por qué estás hablando diferente? ¿Quién te crees? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no hablas como nosotros? Entonces inmediatamente hubo una reacción. Y uno ahí se da cuenta que, claro, estás matando un ídolo, estás matando un culto a algo y la gente se molesta porque la gente no quiere que tú seas diferente o sobresalgas más que otro. Claro. Qué fuerte, ¿no? El sistema de creencias y la programación que producen al fracaso. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Sí, yo creo que uno no tiene que tener miedo a estos cambios. Tampoco yo diría que es rápido. No es así, oye, yo decido cambiar hoy, no. Porque tú como piensas hoy es por causa de una trayectoria y un lapso de tiempo, a lo mejor de décadas. Claro. Y así como alguien que ha comido mal durante 20 años y ha engordado mucho, no va a poder bajar de peso en una semana porque deja de comer y hace ejercicio. Cuando te tomó llegar a un peso 20 años, no digo yo que te va a tomar 20 años bajarlo, pero prepárate porque va a ser largo también el proceso. También es así con la forma de pensar. Cuando tú has pensado mal por décadas, aunque tú quieras cambiarlo, es un proceso donde uno tiene que estar detectando. Yo lo hago mucho, y a toda la gente que nos mira, yo digo, no, este es un pensamiento de programación al fracaso. Este es un sistema de creencias equivocado. No, así no se tiene que pensar. Y a veces te digo, mira, estoy pensando de esta forma. Trata de descubrir, trata de, nosotros usamos la palabra descubrir o detectarte, atraparte a ti mismo en el momento y decir, no, está mal. Denunciar ese pensamiento. Es como, por ejemplo, nosotros crecimos escuchando a nuestros padres diciendo la palabra endenante. Yo no sé de dónde viene esa palabra endenante. Y nosotros empezamos a hacer burla en la casa, porque sabemos que esa palabra no existe. Claro. Así que cuando alguien en la casa decía endenante, nosotros le hacemos burla en la casa. Endenante, le hacemos, y nos reímos y nos burlamos. Y claro, empezamos a cambiar eso. Y cuando nosotros nos hallábamos diciendo una palabra así, nos reíamos y nos burlábamos. Y empezamos a cambiar esa palabra. Porque a exponerla, eso es lo que quiero ir. Exponíamos y nos reíamos y nos burlábamos el uno del otro, pero de una forma sana, correcta. Pero para demostrar, estamos hablando mal, ya hay que cambiar esa palabra. Ya hay que hacer lo mismo con una forma equivocada de pensar. Denunciarla. Y no tener miedo. No esconderla. No esconderla y decir, oh, mira, estaba pensando esto. Estaba pensando este pensamiento que es negativo.
tenía esta idea que no es correcta, y denunciarla y ya hablarlo y ya. No vamos a pensar así. Es trabajo. Es trabajo, sí. Creo que esa es la palabra. Es trabajo y no hay que tener miedo. Como usted decía sobre el cultivo, que fueron cosas sembrando, pensamientos que fueron sembrados durante décadas. Ahora está el trabajo de ir desarraigando y quitando quizás cada semilla, cada raíz de pensamiento ahí que está. Sí, porque yo creo que a veces tenemos un estrés por aprender, pero hay que tener un enfoque en desaprender primero. Y por eso hay que hacer lo que Dios le dice al profeta Jeremías: arruinar, desarraigar, derribar, destruir, para después recién comenzar a plantar y edificar. Y a veces queremos hacerlo al revés, queremos plantar y edificar y después arruinar, destruir, derribar y arrancar. No, uno limpia el terreno primero. Uno tiene que limpiar la tierra. Uno tiene que ser libre de pensamientos. Así como uno echa fuera demonios de las vidas de las personas, uno también tiene que echar fuera pensamientos. Y los pensamientos se echan fuera descubriendo ese sistema de creencias que es falso, incorrecto, que va contra la palabra. Y ahí la palabra también te va a ayudar mucho, porque vas a tener una guerra mental. Yo pienso esto, pero la palabra está diciendo esto. Yo pienso esto, pero la palabra de Dios me dijo esto. Y la palabra de Dios siempre es la verdad. Cuando yo no sepa qué es verdad, la palabra siempre es verdad. Exacto. Y la palabra tiene más peso que cualquier pensamiento que yo estoy teniendo. Y es el consejo que Dios le da a Josué para conquistar. Claro, ese es el consejo. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, podríamos seguir hablando, amor. Y muy interesante el tema, y también saber de que hay esperanza, aunque toma tiempo, pero sí se puede reprogramar la mentalidad al fracaso para una mentalidad de victoria, tener también la mente de Cristo, que esa es nuestra meta. Y creer todos los días, confesar tengo la mente de Cristo, y también saber que la mente de Cristo está ligada a la palabra de Dios, y que cuando yo leo la palabra, creo la palabra, hablo la palabra, vivo la palabra, esa mente de Cristo también se va arraigando en mi vida de una forma cada vez más fuerte. Así que bueno, mis amados, hemos tenido aquí una conversación con mi esposa Leila. Así conversamos en casa a veces y tratamos temas y conversamos, y bueno, aquí tuvimos una conversación que decidimos grabarla esperamos haber sido de bendición para ustedes y que estos podcasts les puedan edificar. Gracias, amor. Gracias. Es una bendición estar contigo. Gracias por su tiempo. Así que bueno, a todos ustedes que nos miran, una vez más, dejen sus comentarios, compartan, vean estos materiales. Yo sé que les van a bendecir enormemente. De acá de Estocolmo, Suecia, con mi esposa Leila, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Dios con ustedes. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio, colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio.
Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.